Ok, vamos a hacer esta clase sobre el vanguardismo. Déjenme cerrar por acá. Vamos a estudiar las vanguardias. Estas se propagan en todas las manifestaciones del arte y es más fácil explicarlas en algunos casos desde las manifestaciones artísticas. Esa presentación que están viendo la encontré por ahí en internet y está bastante útil para explicar las vanguardias. Nosotros nos vamos a enfocar, vamos a aprender las vanguardias en las diferentes manifestaciones artísticas, pero nos vamos a concentrar en las manifestaciones literarias. ¿Cuáles son las vanguardias? Tenemos el futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, las vanguardias españolas, el ultraísmo, el creacionismo y hay algunas más, pero vamos a quedarnos con esas. Eh, ¿Qué son las vanguardias? Las vanguardias son un conjunto de movimientos artísticos que rechazan la tradición y proponen nuevas maneras de entender el arte. Surgieron a principios del siglo XX y finalizaron con la Segunda Guerra Mundial. También se les llama ismos, pues fueron muchos movimientos que coincidieron en pocos años. Tienen en común estas características. 1. Ruptura total con el arte del pasado. De hecho, una de las vanguardias se le denomina como el antiarte. 2. Afán de experimentación, rebeldía y provocación. Y esa es una característica clave que deben de tener en cuenta a la hora que creen sus poemas. Que no se trata de, en este caso, hacer poemas que sean ordenados, como la poesía antes del vanguardismo, sino que ellos trataban de experimentar, de ser rebeldes, de provocar y comienzan a crear un montón de cosas sin orden, sin proporción, sin sentido, sin lógica. Tienen, número 3, una intención lúdica, es decir, que buscaban entretener a la gente, captar la atención de la gente. Y el cuarto elemento es la originalidad. Estos artistas tenían en su mente esta idea de que eran originales, de que eran unos genios en realidad, y por eso que la demás gente que criticaba su arte es porque no podían entender la genialidad del artista. Veamos la primera, el futurismo. Vean la imagen que está por acá. Eh, Son ciudades, figuras geométricas, que eso va a ser bastante importante en dos vanguardias, por ejemplo en el futurismo y en el cubismo. ¿En qué consiste el futurismo? Exalta el progreso mecánico y técnico. Acuérdense que estamos terminando la Segunda Guerra Mundial, entonces esta generación de artistas comienza a hacer poemas, a exaltar todo aquello que tenía que ver con la tecnología, con lo mecánico, el avión, el deporte, la electricidad, la velocidad. Y es por eso que en la imagen anterior tenemos ciudades, porque ya las ciudades habían crecido bastante. La siguiente característica es que suprime, ya en la literatura suprime los signos de puntuación. ¿Qué nos dan los signos de puntuación a la hora de ir escribiendo? Nos da pausa, nos da orden. El futurismo, uno de los elementos más importantes era la velocidad y por eso comienza a quitar los signos de puntuación. Usa signos matemáticos a la hora de escribir literatura y usa verbos en infinitivo, no conjuga los verbos. ¿Para qué? Nuevamente para acordar la frase. Este movimiento lo propone un artista que se llama Marinetti y escribe un manifiesto futurista. ¿Se acuerdan que uno de los meses pasados ustedes escribieron un manifiesto sobre el sentido de la vida? Pues en este tiempo los artistas están escribiendo manifiestos. Este es el manifiesto futurista. No lo vamos a leer todo, pero vean los puntos que dice. Queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza y a la temeridad, contrastando con la literatura que ha magnificado hasta hoy la inmovilidad de pensamiento, el éxtasis y el sueño. Nosotros vamos a glorificar el movimiento agresivo, el insomnio febriciente, el paso gimnástico, el salto arriesgado, las bofetadas y el puñetazo. Declaramos que el esplendor del mundo se enriquece de una belleza nueva, la belleza de la velocidad, un automóvil de carrera con su vientre ornado de gruesas tuberías, parecidas a serpientes de aliento explosivo y furioso. Un automóvil que parece correr sobre metralla es más hermoso que la victoria de Samotracia. Entonces, si se dan cuenta, el manifiesto futurista está dando unos lineamientos de cómo iba a ser la literatura. Y aquí vamos a ver que están enfocándose en la velocidad, en el puñetazo, algo, dicen ellos, que no era glorificado antes en la poesía o en la literatura. Me voy a saltar el manifiesto futurista
Luego voy a compartir esta diapositiva para que ustedes la puedan ver más despacio. Veamos un ejemplo de un poema futurista. Sí, cuando quiera yo la soltaré, esta presa aquí arriba, invisible. Yo la veo en su claro, castillo de cristal y la vigilan. 100.000 lanzas, los rayos, 100.000 rayos del sol, pero de noche cerrada la ventana para que no la vean las estrellas, la soltaré. Si se dan cuenta, es medio complicado entender esos poemas y en ese caso está hablando de las bujías que dieron paso a la luz eléctrica. Veamos el otro, tal vez el otro se entiende un poquito más. Dice, tu corazón de 1000 caballos, abandona la tierra y dirígete al cielo, mi águila blanca de alas enormes y vibrantes. Eleve tu hélice potente entre torbellinos de aire, elévate en el espacio, sigue tu ruta hacia el cielo azul, tú que no tienes que seguir un camino inmutable de carriles de hierro, ni una ruta trazada por corrientes marinas, tú que no necesitas carreteras ni la energía dócil de los cables eléctricos y tienes un motor por corazón, gasta el caudal de tu sangre inflamable y entre detonaciones y ráfagas de esencias hechas humo, deja la tierra y elévate en el aire. Traza en el espacio rutas nunca surcadas y descubre horizontes nunca vistos. ¿De qué está hablando? El avión. En ese momento pues ya podían utilizar este tipo de transportes que para ahora nosotros es tan común. Pero ellos, como era nuevo, hicieron un manifiesto para cantar a esas situaciones. En sus poemas, en el poema futurista que vayan a escribir, tienen que adecuarlo en la actualidad, algo con la tecnología de este tiempo. Ok, vamos con el siguiente, el cubismo. El cubismo trataba en las artes plásticas de representar las figuras, era algo así como todas las figuras corresponden a forma. Entonces iban a regresar a las formas esenciales de las cosas. Vamos a ver cuáles son sus características en literatura. Quiere descomponer la realidad usando sus partes de manera libre. 2. Usa caligramas y 3. No usa signos de puntuación. El 2 es el importante. El cubismo se transporta a la literatura a través de caligramas. ¿Qué es un caligrama? Me voy a saltar el manifiesto cubista. Este es el caligrama. Escribir un poema representando la misma figura de la que se está hablando. Este poema se llama El puñal. Y dice, tu primera mirada de pasión, aunque la siento clavada como un puñal dentro del corazón. Se llama El puñal, se dibuja un puñal con las palabras y esa es la idea de que se está haciendo una figura a través de las palabras. Y eso para el poeta cubista era como estar siendo genio, estar haciendo algo que nunca había sido antes. Vemos algunas de las frases del manifiesto cubista, dice, cada divinidad crea su propia imagen, así también los pintores. Solo los fotógrafos fabrican la reproducción de la naturaleza. Los artistas son hombres que quieren hacerse inhumanos. Buscan penosamente las huellas de la humanidad, huellas que no se encuentran en ningún lugar de la naturaleza. Las figuras de la geometría son la base del dibujo. La geometría, ciencia que tiene por objeto el espacio, su medida y sus relaciones, fue en todo tiempo la regla misma de la pintura. Y eso se transporta a la literatura. Aquí tenemos otro caligrama. Y antes de que vayamos por el dadaísmo, en el momento que a ustedes les toque entonces hacer el poema cubista, lo que tienen que hacer es un caligrama. Y ayúdenme con algo. No ocupen caligramas ya de los que busquen en internet. Traten de crear ustedes su propio caligrama. El dadaísmo, este es el más rebelde de todos. A este es el que se le conoce como el antiarte. ¿Qué ven en la imagen? Un collage de imágenes por aquí, por allá, un recorte por ahí, una tijera, porque vean, las características, rebeldía contra la lógica y las normas sociales, lenguaje incoherente, fruto del azar. El dadaísmo significaba nada, y el artista lo que trataba de crear era nada, una expresión sin lógica, al azar. Aquí está el manifiesto dadaísta. Me voy a saltar el manifiesto dadaísta porque quiero mostrarles, ya regreso a esta. Espérenme. Quiero mostrarles acá cómo hacer un poema dadaísta. Este poema, entre comillas, lo escribe Tristan Tzara y nos enseña cómo hacer un poema dadaísta. Dice, coge un periódico, unas tijeras,
Escoge un artículo, recorta todas las palabras, introdúcelas en una bolsa, agita la bolsa suavemente, coge cada palabra y colócala en el mismo orden en que han salido. Y atrás, ya van a ver lo que dice en el manifiesto dadaísta. Una obra de arte, acá, una obra de arte jamás es bella por decreto, objetivamente, para todos. La crítica es por lo tanto inútil, no existe más que subjetivamente, para cada uno y sin el menor carácter de generalidad. ¿O acaso se ha hallado la base psíquica común a toda la humanidad? El dadaísta, al hacer eso, estaba creando, entre comillas, haciendo una nueva forma de entender el arte, aunque no tuviera sentido ni lógica. Hoy sí veamos las creaciones dadaístas que aparecieron por ahí. No reconocemos ninguna teoría, estamos hartos de la academia cubista y futurista, laboratorio de ideas formales. Entonces querían romper, imagínense que los otros ya estaban rompiendo con el arte y los dadaístas todavía siguen rompiendo con ellos. O sea, ideas ilógicas por ahí. Vamos a seguir con el surrealismo en un momento. Ok, continuando con la siguiente vanguardia, que es la vanguardia surrealista. Esta vanguardia nace a partir de una corriente de psicología que se conoce como el psicoanálisis. En esa corriente de psicología, el proponente, que era Sigmund Freud, decía que mucho de lo que pasaba en el subconsciente eran los verdaderos deseos del ser humano. Después podemos hablar si es correcto o incorrecta la posición, pero eso era lo que decía este psicólogo, y estos artistas surrealistas trataban de dibujar eso, el subconsciente del ser humano. Por eso, por ejemplo, aquí en esta pintura de Dalí vemos cosas ilógicas, pinturas sin horizontes como tendríamos en los sueños. Otro elemento importante del surrealismo es el mundo de los sueños, porque ellos decían que el subconsciente del ser humano se hace presente en los sueños. Y ustedes ya saben, por ejemplo, miren esta cosita anaranjada ahí, son como las cosas que nosotros vemos en los sueños. Los sueños son todos extraños, todos locos. Entonces eso es lo que trataba de hacer el artista surrealista, capturar el subconsciente, decía él. Ese pintor, el que pinta esta pieza, de hecho tenía unas estrategias para activar su subconsciente, decía él, a la hora de la pintura, y es que buscaba pintar en el momento en que estaba somnoliento. Se ponía una cucharita con agua en la boca para dormir, y en el momento que la cucharita caía porque ya se había dormido, entonces él se levantaba y se ponía a dibujar o a pintar en ese momento para tratar de capturar el surrealismo. En literatura, ¿cómo se transmite? Número 1, liberación de los instintos, o sea, del subconsciente. El escritor iba a escribir incluso espontáneamente, metáforas insólitas. Mucha de esta literatura no tiene nada de sentido. Se escribe mucho acerca de los sueños, hay una escritura automática y un verso libre, no importa la rima, no importa nada. Creo que tenemos por aquí unos ejemplos de Federico García Lorca. Dice: en Viena hay 10 muchachos, un hombre donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Si se dan cuenta, ahí ya comienza sin tener sentido. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha, hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orilla tenga de jacintos. Ay, 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 ay. Toma este vals de quebrada de cintura. Tengo por aquí otro ejemplo para demostrarles que no tenían sentido estos poemas. Dice: disipa el día, muestra a los hombres las imágenes desligadas de la apariencia, quita a los hombres las posibilidades de distraerse. Es duro como la piedra informe, la piedra del movimiento y de la vista, y tiene el tal resplandor que todas las armaduras y todas las máscaras quedan falseadas. Lo que la mano ha tomado ni siquiera se digna de tomar la forma de la mano, etc. Entonces, cuando ustedes escriban su poema surrealista, podrían escribir acerca de los sueños, o podrían hacer este tipo de escritura automática de las palabras que vengan a la mente. Les recuerdo, chicos, y quiero hacer muchas veces esta aclaración, que aunque estamos estudiando estas vanguardias, sabemos por qué esas vanguardias son así. Sabemos, ya estudiamos la vez pasada, que en el realismo, cuando se quitó la idea de Dios en la sociedad, se cayeron todos
aquellas cosas que eran buenas, la moralidad, lo que era bueno y lo que era malo, y en el caso del arte la belleza, lo que era bello y lo que era feo. En el caso de las vanguardias ya comienzan a ser un arte que no tiene norte, que no tiene dirección, que no tiene objetivo, por estas mismas ideas eh, que se habían dicho anteriormente. Entonces les digo, vamos a hacer estos poemas vanguardistas para entenderlos, cómo escribían, cómo hacían. No significa que les estoy diciendo yo que estos poemas sean buenos o que sea útil hacer este tipo de poemas ya después de la tarea que vamos a hacer. Ok, vamos a ver, estas vanguardias en español no las vamos a saltar porque nosotros no las estamos revisando. Vamos a terminar con el ultraísmo, que este es creado por Guillermo de Torre. Vean, el ultraísmo es una mezcla de futurismo, cubismo y dadaísmo. Nos va a servir para hacer una especie de resumen. El futurismo, acuérdense, vanguardias que estaban orientadas a alabar la tecnología. Entonces los poemas van a ir en esa dirección. El cubismo, en literatura, destruir el poema, o más bien construir formas con los poemas a través de las palabras y las letras, ir construyendo formas como dibujos, y el poema tiene que ir sobre ese mismo dibujo. El dadaísmo, básicamente nada, no hay dirección, no hay norte. Siempre hago el chiste de que el año pasado hubo un año que un poema dadaísta que recibí fue un pelo ahí pegado en el poema. Porque el dadaísmo, esa era la idea. Ustedes tienen que ponerse un poquito más creativos ahí. Veamos el ultraísmo, si es mezcla de los tres. Entonces ahí tenemos el cubismo, una figura, tenemos lo ultraísta, que es hablar sobre la velocidad, el movimiento, y luego el dadaísmo, que es poner palabras, una aquí, otra allá. Este reflector de Guillermo de Torre dice: paisaje oxiduo de tejido aracheo, las manos engarfiadas del ocaso exprimen el voltaico corazón, silencio del sol dormido en la colina de Esperal. Entonces, si se dan cuenta, esta vanguardia. Déjenme regresar si puedo. Creo que no puedo acá. Acá, a las vanguardias. Entonces ya resumimos el futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo. Acabamos de revisar. Y nos falta uno, perdón. Nos falta el creacionismo. Vea, como esta clase es en vivo, me puedo equivocar, chicos. Creacionismo. Ese lo crea Vicente Huidobro, y el poemario más famoso creacionista es Altazor. Yo me acuerdo que cuando lo leí en la universidad, al inicio que comencé a leer el poemario de Altazor, yo iba muy emocionado porque la verdad que está bien interesante al inicio, porque parece un poema normal. Nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acrobata. Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche, sombrero de todos los días. La noche del día al día siguiente. Mi madre hablaba con la aurora, y como los dirigibles que van a caer, tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Y decía, interesante. Pero la idea del poemario de Altazor es que él va buscando un nuevo lenguaje, porque en el creacionismo este es quizás uno de los más difíciles de todos, los más rebeldes de todos, porque quiere crear un nuevo lenguaje. El creacionismo es eso, quiere crear nuevas figuras, nuevo lenguaje. Entonces en el poemario de Altazor, el que está escribiendo todo esto va buscando la creación de un nuevo lenguaje. Llega como a la mitad del poemario y comienza a escribir cosas como esta: dibujar corderos como sonrisas, embotellar sonrisas como licores, engastar licores como electrizar a las ajas como crepúsculo, tripular crepúsculos como navío, descalzar un navío como un rey. Y termina el poemario de esta manera, cuando ya comienza a crear el nuevo lenguaje, que dice que ya lo ha alcanzado. Ya viene la golondrina, ya viene la golonfina, ya viene la golontrina, ya viene la goloncima, ya viene la golonchina, ya viene la golonclima, ya viene la golonrima, ya viene la golonrisa. Y terminamos el poemario. Vean, eso está ahí terminando, y de los últimos poemas del poemario es esto: Auriciento, Auronida,
lo, ia, I, o, i, ai, a, i, ai, a, i, o, i, a. Y esta es la perfecta descripción, gente, de qué son las vanguardias. Un arte que busca romper con todo. Vuelvo a repetir, y ahora sí como resumen. Estas vanguardias son producto de todo ese proceso que hemos llevado, romanticismo, solamente los sentimientos, realismo, diciendo no, importa lo real, los realistas al final dicen, si solo importa lo real, ya no hay que hablar sobre Dios, y ahí la sociedad se comienza a destruir, se destruye el arte, tenemos este tipo de arte. Luego las vanguardias, el existencialismo y en la actualidad la posmodernidad. Ok, ustedes van a escribir un poemario entonces utilizando, ya les voy a poner una imagen ahí, pero futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo y ultraísmo. No van a escribir, perdón, creacionismo, no van a escribir ultraísmo. En su hoja de actividad dice lo siguiente: elabora de manera creativa un poemario que tenga las características de los movimientos de vanguardia, los que hemos revisado en esta clase, y voy a subir esta diapositiva que encontré por ahí en Geniali. Tienen que serlo creativo, 5 poemas incluyendo todas las corrientes del vanguardismo, las 5 que les he dicho, y el formato de entrega debe ser de forma creativa, siguiendo los lineamientos del arte vanguardista. Entonces quiero un poemario elaborado de esa manera, de manera creativa. ¿Qué vamos a hacer? Para este poemario vanguardista van a escribir un poema futurista, uno cubista, uno dadaísta, un surrealista y un creacionista. Yo creo que en esta ocasión la inteligencia artificial no le va a cumplir completamente con las características, entonces traten de hacerlo ustedes por su propia mano. En el futurista, por ejemplo, traten de hacerlo con la tecnología actual. En el cubista traten de hacerlo con figuras que no estén, creen sus propias figuras. En el dadaísta pónganse creativos. En el surrealista igual se ponen creativos, y en el creacionista pues. En el creacionista no voy a poder poner de la forma en que pusiera, que no les diera los puntos, cada poema va a valer 2 puntos, es que hicieran un poema que fuera lógico. El creacionista tiene que ser completamente ilógico. El poemario, chicos, lo quiero de la siguiente manera. Quiero que agarren por lo menos, en mínimo, digamos, 5 hojitas de papel bond, que las doblen a la mitad y que las engrapen a la mitad. Eso como mínimo, digo, y le ponen una hojita de color o una hojita de cartoncillo para que sea la portada y la contraportada, y así me lo entregan. Esa es la manera en cómo lo voy a recibir. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, repetí ahí, creacionista, de cómo se puede hacer. Agarran una engrapadora, la abren y engrapan las hojitas por la mitad para que nos quede. Ahí él puso un cartoncito para que lo pudiera despegar más fácil, para que nos quede una especie de libretita ahí bonita. Si ustedes quieren coserla, no hay ningún problema. Si ustedes quieren hacerlo de otra manera, así, de esta manera creativa, pueden hacerlo. Pero como mínimo así, de que sea una especie de libretita y le ponen ahí poemario vanguardista, la primera hojita que tenga la portada, y ustedes se ponen creativos. Ok, creo que eso sería todo, muchachos. Vamos a regresar por acá. Estoy muy emocionado de ver esos poemas vanguardistas y seguimos esta discusión en clase. Que pasen buen día, Dios los bendiga y ánimo a darle con todos los poderes. Como dice ese proverbio, todo esfuerzo al final vale la pena. Fin.